En todo esto, Dios era visto como el más grande opresor. Se han dedicado campos enteros de estudios sobre el tema de la diversidad, cuestiones de raza, etnicidad, sexualidad e identidad de género. ¿Quién eres? Depende del grupo al que perteneces, ya sea entre los oprimidos o entre los opresores. Y por supuesto que estamos atrapados por una sociedad que creó nuestros roles. Debemos estudiar formas en que algunos grupos han sido oprimidos para beneficiar a sus opresores. Se nos hace creer que la intolerancia está presente en todas partes y que se manifiesta de diversas maneras, incluso en formas que pueden no ser inmediatamente evidentes o evidentes solo en pequeños detalles. Y en un mundo caído, todo el mundo es victimizado por alguien. El objetivo teórico de la justicia social es la emancipación de las minorías, atacando el poder y la supremacía del grupo dominante. La TCR aboga por la justicia social. Recuerde que la TCR es la teoría crítica de la raza. Aboga por la justicia social y destaca o hace énfasis en temas como los blancos han oprimido a los afroamericanos. Los hombres han oprimido a las mujeres. Los heterosexuales han oprimido a los homosexuales. Los cristianos han oprimido a los musulmanes y así sucesivamente. Todo esto se vende bajo la bandera de buscar justicia para los oprimidos. Se han realizado estudios solo para demostrar que podría ser víctima de microagresiones que ha sido oprimido por personas bien intencionadas, pero que sin embargo te hacen sentir inferior. Por ejemplo, si conoces a alguien que habla con acento y le preguntas de dónde eres, esa persona podría decir que se siente ofendida y que se siente como sin sentido de pertenencia. Como escribe Heather McDonald, cito, en el proceso están creando lo que la ley de responsabilidad civil llama demandantes de cáscara de huevo, individuos prenaturalmente frágiles, heridos por los más mínimos choques con la vida. Las consecuencias nos afectarán durante años. En este ambiente se dice que los opresores deben ser confrontados y se les dice que es su turno de sentarse y escuchar. Y si es necesario, los victimizados deben cerrar una escuela o negocio para que sus quejas puedan ser escuchadas. Los defensores de este enfoque dicen que si tú te opones a tácticas despiadadas, solo demuestras que estás del lado de los opresores. Y si eres un opresor, generalmente un blanco heterosexual cisgénero, se dice entonces que la única forma de sobrevivir es confesar tu intolerancia y juicio y admitir que eres culpable del pecado de ser una persona privilegiada. Se dice a los victimizados que cuando se enfrenten a lo que perciben como opresión deben exigir un lugar seguro donde puedan lidiar con la ansiedad y los sentimientos heridos resultantes. A esto se le llama seguridadismo. No se trata de seguridad física, sino de apoyo emocional y curación debido al daño que se dice que se les ha causado. Esta postura incluso determina a qué invitados no se les permite hablar en un campus universitario. Si los estudiantes afirman que un orador podría decir algo considerado ofensivo o desencadenante para otra persona, entonces se desinvita a ese orador o se le dice simplemente que no venga. Trataremos de esto más adelante en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. La interseccionalidad.
La idea de interseccionalidad fue desarrollada a través del trabajo de profesores de derecho de tendencia izquierdista, como Kimberlé Williams Crenshaw, como lo describe Robbie Suave. La interseccionalidad es un marco filosófico que ha llegado a dominar el pensamiento activista progresista. En resumen, existen múltiples fuentes de opresión relacionadas con la raza, clase, género, orientación sexual, etc. Estas pueden intersectarse con la vida de una persona de maneras que la pongan en riesgo de múltiples capas de opresión. Todo esto, nos dice Crenshaw, tiene que ver con el poder. Es hora de que los opresores, predominantemente blancos, escuchen a los oprimidos. Abro comillas. No se trata de preguntar, se trata de exigir, se trata de cambiar la misma cara del poder en sí mismo. Cierro comillas. Se han inventado estudios para demostrar sesgos inconscientes, lo que significa que podría ser intolerante y no saberlo. Las acusaciones, ya sean reales o imaginarias, contra los opresores, abundan por todos lados. Van Roos, un profesor galardonado de educación en la Universidad de California en Los Ángeles, fue un pionero en el campo de la educación comparada y pasó su tiempo orientando a estudiantes de todo el mundo. Sus estudiantes lo elogiaban por su compasión e integridad, pero en una clase de nivel de posgrado sobre preparación de disertaciones se convirtió en blanco de protestas estudiantiles. Fue criticado por las implicaciones políticas de lo que él consideraba era una calificación adecuada, insistiendo en que los estudiantes siguieran el manual de estilo de Chicago para dar forma a los documentos escritos o ensayos. Esto eventualmente resultó en que estudiantes radicales entraran en su salón de clases y, entre otras cosas, lo acusaran de microagresiones raciales que habían sido dirigidas a nuestras epistemologías, al cómo sabemos lo que sabemos, es decir, al rigor intelectual y la forma en que se desarrolla y valida el conocimiento y la comprensión, y a una construcción errónea de las genealogías metodológicas que comparten todas las clases. En todo caso, ni la administración ni sus colegas defendieron a Roots. Incluso cuando el decano anunció que a Rus no se le permitiría enseñar durante un año, esto no fue suficiente para los radicales. La escuela lo presionó para que renunciara y la administración se inclinó ante los estudiantes. No se dijo nada sobre las claras exhibiciones no justificadas de victimización narcisista, pero se formó un comité para discutir el asunto. Su informe final declaró: recientemente, un grupo de nuestros estudiantes nos ha desafiado valientemente a reflexionar sobre cómo llevar a cabo nuestra misión en nuestra propia comunidad. Le debemos a esos estudiantes una deuda de agradecimiento. Cierro comillas. La lección está clara. Puedes ser llamado intolerante y perder tu trabajo por corregir la gramática y la ortografía de un estudiante. Contrario a lo que podrías pensar, este no es un ejemplo aislado y extremo. Incidentes como este ocurren con cierta regularidad en algunas de nuestras universidades, afortunadamente no todas. Temiendo la acusación de sesgo, racismo, odio, tanto profesores como estudiantes se esfuerzan mucho en autocensurarse, por si acaso dicen una palabra que los marque como racistas o intolerantes. La teoría crítica de la raza en la iglesia. En el mundo de lo políticamente correcto, los argumentos se resuelven mediante la fuerza social y el avergonzamiento, no mediante la discusión, la evaluación de evidencias o la civilidad. Este tipo de histeria es poco propicio para la reconciliación racial. Las teorías de justicia social también han infiltrado algunas iglesias, especialmente aquellas de orientación liberal, que dicen ser inclusivas,
lo que significa que aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo y cosas por el estilo. Estoy de acuerdo con Neil Shenby, quien está angustiado por la aceptación de la teoría crítica de la raza, incluso en algunas iglesias evangélicas. Algunos cristianos aparentemente no entienden que estas teorías son antitéticas, se oponen al cristianismo en prácticamente todos los puntos. La teoría crítica de la raza enseña que la identidad de una persona no puede separarse del grupo al que pertenece. Si naces blanco, te etiquetan como opresor, independientemente de tu carácter o actitud personal. La individualidad se pierde dentro del grupo al que perteneces. Y si naces blanco y optas por defenderte contra la acusación de racismo, entonces solo demuestras que en efecto eres racista. Los afroamericanos ricos no son considerados personas privilegiadas, pero una persona blanca nacida en la más absoluta pobreza es considerada como una persona privilegiada. No hay espacio para la individualidad, la bondad, el perdón o la reconciliación significativa. Aún más importante, en la aplicación puramente secular de la teoría crítica de la raza, la redención se ve como la separación de un grupo de opresores, no como la necesidad de ser liberado del pecado mediante el Evangelio de la gracia salvadora de Dios. La salvación, en la visión radical de la teoría crítica de la raza, es obtener poder sobre sus opresores. Hasta que los oprimidos triunfen sobre sus opresores, el conflicto debe continuar. Marx en su máxima expresión. Como señala Shenby, la teoría crítica de la raza también está de acuerdo con Marx en que la experiencia vivida es mucho más confiable que la verdad objetiva. Se dice que los oprimidos ven la realidad de una manera única que no está revelada a los opresores. Es por eso que se nos dice que para poder interpretar la Constitución o la Biblia debemos someternos a ser miembros de un grupo oprimido. Detrás de todo esto está la idea de Marx de que la verdad es solo aquello que los opresores usan para mantener a los oprimidos sometidos. Entonces, no hay verdad objetiva hacia la cual podamos esforzarnos para fomentar la unidad. Los oprimidos tienen una perspectiva única y los opresores deben sentarse y escucharla. Hemos escuchado la expresión peyorativa muerte a los viejos hombres blancos europeos. Se dice que son opresores por lo menos de tres maneras: por ser europeos, por ser blancos y por ser hombres. Se les debe menospreciar independientemente de cualquier contribución que pudieran haber hecho a la ciencia, la medicina, la educación o cualquier otra cosa relacionada con el bienestar de la humanidad. Esto explica por qué muchos de los grandes logros y obras de la civilización occidental están siendo denunciados en estos días. Dicho esto, aquellos que son blancos deben ser sensibles a las preocupaciones de sus hermanos y hermanas de otros orígenes étnicos. He oído estudiantes negros del seminario decirme que sus cursos de historia de la iglesia estaban dominados por teólogos blancos de Europa y anhelaban tener un libro escrito por alguien con quien pudieran identificarse, alguien de su trasfondo cultural que comparta sus experiencias de vida. Debemos escuchar estas preocupaciones y asegurarnos de que la historia y los escritores negros se incluyan en las discusiones sobre la historia del cristianismo desde los primeros teólogos del norte de África, sin rechazar el pasado. Podemos ser más inclusivos y equilibrados en nuestros seminarios e iglesias. Pero la teoría crítica de la raza no es la respuesta. Hay evidencia creciente de que la conciencia social y las teorías de justicia social han infiltrado la Convención Bautista del Sur. En 2019, una resolución que tenía la intención de denunciar la teoría crítica de la raza fue modificada o cambiada por progresistas para abogar porque la teoría crítica de la raza sea considerada al menos en cierta medida. Los delegados adoptaron la resolución número 9 reescrita que afirmaba que la interseccionalidad y la teoría crítica de la raza es una herramienta analítica, aunque no una cosmovisión. En la mente de muchos delegados, esto fue una prueba más de que la teoría crítica de la raza estaba ganando un amplio apoyo no solo en las iglesias del Bautistas del Sur, sino también en todos los seminarios bautistas.
Más tarde, el doctor Albert Moller, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur y líder clave de la Sociedad Bautista, quien votó en contra de la resolución, sintió la necesidad de aclarar dónde se encuentra. Cito: tanto la teoría crítica de la raza como la interseccionalidad son parte del continuo marxismo transformador que ahora es tan dominante en la educación superior y cada vez más en la política. La teoría crítica de la raza, según surgió de cosmovisiones y de pensadores que eran directamente contrarios a la fe cristiana. Fin de la cita. Aquí debemos hablar con cuidado, pero he notado que los ataques racistas evidentes contra la blancura y el privilegio blanco a menudo se disfrazan bajo el estandarte de la reconciliación racial, pero pronto queda claro que hay poco interés en una reconciliación real, simplemente culpan a una raza en favor de otra. Se ignoran las diferencias individuales y la responsabilidad individual, y aún no hemos terminado con este análisis. Ahora debemos dirigir nuestra atención hacia otro aspecto de la teoría crítica de la raza, el llamado tema de la culpa blanca.